solucionado. Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor. Entonces, una vez más les comparto la historia hebrea de Yeshua, la historia poco conocida, poco recordada, poco repetida. Y creo que les va a bendecir. Son versos bíblicos que nos van guiando, que nos van ayudando y que también nos están dando a conocer la naturaleza, ¿verdad? El hogar, la familia, cómo sucedió, cómo aconteció de acuerdo a la Biblia, ese momento tan especial en que el Verbo se hizo carne. Vamos a ver en Juan capítulo 1, verso 14. Quisieran leerme por favor en su Biblia qué dice Juan 1, 14. Amén, hermano, gracias. Ahora quiero presentarles, hermanos, solo una pequeña porción de un versículo de una Biblia hebraica, una Biblia hebrea textual llamada Código Real. Es una reciente actualización, es una versión reciente y dice de esta manera: y el dabar es la palabra hebrea para referirse a la palabra, y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó, o hizo tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de Gesed y Emen, que es gracia y verdad. Son palabras hebreas. Hermanos, Yohanan o Juan, el discípulo amado, Yohanan, levita, pues dicen que era un hombre conocedor, era un levita. Escribió uno de los evangelios, o una de las perspectivas más profundas que se puede tener con respecto al Mesías, ¿okay? En la forma en que Juan describe al Mesías, ¿verdad? Nos lleva a contemplar un aspecto de su naturaleza maravilloso, increíble, sobrenatural, divino. A diferencia de lo que escribió Mateo, Leví ben Alfeo, lo que escribió Marcos o Mordecai, lo que escribió Lucas, ¿sí? Juan nos lleva a contemplar un aspecto hermoso del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que vamos a compartir esta mañana, algunas cosas en los evangelios. Permítame mencionarle, hermanos, algunos detalles interesantes antes de nacer, antes de que Jesús, antes de que Yeshua naciera, y la Biblia lo comienza a describir. En Lucas capítulo 2, verso 4, les voy a pedir que me ayuden, por favor. Sí, hermano. Amén, gracias. Entonces, los padres, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura, son Yosef ben Jacob y Miriam, mejor conocida por María. Los padres, ambos dos, pertenecen a un linaje especial. No son dos personas tomadas por accidente, dos personas ordinarias. Son dos personas sobre las cuales se cumplirá la promesa, ¿verdad?, de la redención de la casa de David. ¿Sí? Porque a David, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos saber que Dios le prometió que cumpliría la promesa de que uno de sus descendientes heredaría el trono por la eternidad. Tendría que ser necesariamente aquel que vendría a nacer y a dar su vida por nosotros de la casa de David, del rey David, descendiente, ¿verdad?, de Salomón. Y, hermanos, conociendo el linaje, ¿verdad?, de María o de Miriam y de Yosef, podemos ver que ambos dos vienen de la casa de David. Esa es la razón por la que ellos tienen que ir, ¿verdad?, a Belén, ¿verdad?, porque son de la casa de David. Son dos hijos de reyes, aunque en su tiempo no parecen hijos de reyes, más bien parecen, ¿verdad?, sencillos campesinos, sencillos trabajadores. José es carpintero de oficio, pero él es hijo del rey, es hijo de un rey que perdió, ¿verdad?,
por cuestiones del pecado, perdió una riqueza, una herencia, etcétera, etcétera. Entonces ellos dos tienen una clara identidad y una total relación con todo lo que Dios desde el principio ha revelado. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 1. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien más? Amén. ¿Quién es? ¿Verdad? Bueno, ¿quién es él? Dice la Biblia, él es hijo de David y él es hijo de Abraham. Amén. Los puntos necesarios, importantes, de los cuales el mismo escritor, Leví ben Alfeo, conocido como Mateo, comienza a desarrollar la genealogía del Mesías. Empieza a explicarnos quiénes son sus antepasados, de dónde proviene él, cuál es la línea por medio de la cual Dios cumpliría las promesas dadas al patriarca Abraham y a la vez también al rey, sacerdote y profeta David. ¿Ok? Entonces es interesante notarlo cuando el Evangelio comienza a describir esto: Yeshua ben David y Yeshua ben Abraham, ¿ok? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermanos, aún un detalle más lo vamos a ver con respecto al nombre. Ahorita lo vamos a ver. Ahora veamos Mateo 1:18. Mateo 1:18. Amén. Muy bien. El matrimonio en el pueblo de Israel consta de dos etapas, dos partes, ¿verdad? Dos tiempos que se desarrollan aproximadamente en días. El primero es el contrato legal o la ketubá, el convenio que se hace, ¿verdad?, de padres con los padres, ¿sí? Porque era parte de la costumbre de tomar a la hija y firmar el contrato, ¿verdad? Y dar la dote y entonces, ¿verdad?, darles el enlace matrimonial. Bueno, esta historia de Joseph y de Miriam nos relata que ellos ya habían firmado la ketubá. Joseph se había comprometido de mantener, de cuidar y de proteger a Miriam, ¿verdad? Y estaba el convenio hecho, ya estaba el convenio, pero, ¿verdad?, todavía no se había desposado, es decir, todavía no se iba Miriam a vivir a la casa de Joseph. Ya eran esposos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, todavía no la había desposado. El conflicto para Joseph fue, ¿verdad?, que antes de haber tenido ellos relaciones íntimas, Miriam estaba embarazada. Pero la Escritura nos revela de qué clase o de qué forma ocurrió esto, porque Joseph la tenía por mujer, ¿verdad? Ya estaba ella dedicada, consagrada para él. Faltaba poco tiempo que se cumpliera el acuerdo, se celebrase la consumación de la boda, se hiciese la fiesta y en ese mismo día, ¿verdad?, fuesen marido y mujer, tuvieran relaciones íntimas. La Biblia dice que esto no sucedió hasta después que nació el primogénito. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue concebido el Mesías, el Hijo de Dios, Yeshua? Por obra del Ruach HaKodesh, ¿sí? Fue el poder del Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo que hizo sombra, ¿verdad? Y que vino, ¿verdad?, a ser concebido el Mesías en el vientre de una mujer pura, de una mujer inocente, de una jovencita, de una doncella, de acuerdo a lo que el profeta Isaías, en Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, se había declarado, ¿ok? Que una mujer, un alma pura, una mujer pura concebiría, ¿verdad?, recibiría en su vientre al Mesías. Ok, vamos a ver algunos detalles más. En el momento de nacer, al nacer, la Biblia en Juan 1:14, les pido que me ayuden. ¿Qué nos dice la Escritura? Johanán, el levita, tiene una gracia de Dios, una revelación de Dios,
pero no solo una revelación, sino una habilidad para escribir en la palabra de Dios en el nivel más excelente que puede haber, en el nivel, ¿verdad?, más elevado de la escritura. La escritura, la palabra de Dios, tiene diferentes niveles de escritura y de interpretación. El nivel literal, el nivel simbólico, el nivel alegórico y el nivel místico. Los misterios de Dios. A Yohanan le son revelados los misterios de Dios, pues tiene la capacidad de hablar de lo que está dentro del Padre. Jesucristo, Yeshua, en el seno del Padre, ¿ok? Y su forma de escribir, ¿verdad?, nos expresa la pregunta que por tanto tiempo nosotros hemos tratado de resolver sobre el momento del nacimiento. Pero la misma escritura nos va llevando de la mano, por eso se nos relata el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista, cuando se relata, ¿verdad?, que Zacarías, el esposo de Elizabeth, ¿verdad?, el ángel le revela que va a ser papá. Su esposa era estéril, no habían podido tener hijos, ya eran grandes de edad, ya eran ancianos. Pero cuando le corresponde al sacerdote Zacarías entrar al lugar santo y cumplir con el oficio sacerdotal, un malaj, un ángel, le habla y le revela que nacerá su hijo y que llevará el nombre Yohanan. Así que, ¿verdad?, este acontecimiento lo marca la escritura, y de acuerdo al rol que se tenía de aquel entonces de entrada al lugar santo, a los lugares sagrados del templo, el rol en la fecha que tiene el sacerdote Zacarías es en junio. Así que si la escritura nos empieza a relatar que 6 meses después Miriam conoce a Elisheba o Elizabeth, y dice que cuando se presenta en el vientre salta el bebé Yohanan y es lleno de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en ese momento, ¿verdad?, empieza más o menos es en la fecha de diciembre, ¿verdad? De acuerdo al resto de los pasajes, el momento en que seguramente, probablemente, Miriam concibe al Mesías. Así que este versículo de Juan 1:14 usa la palabra Sukkot cuando dice hizo morada entre nosotros, hizo su habitación, su tabernáculo, ¿sí? Y la expresión hebrea es hizo tabernáculo entre nosotros. La palabra Sukkot es la palabra que se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Entonces este versículo, hermanos, nos ayuda mucho a comprender que el momento de su nacimiento es en la fiesta de los tabernáculos. Cuando hizo tabernáculo, ¿por qué no había lugar en el mesón? ¿Por qué no había lugar en la ciudad de Belén? Porque precisamente hay 3 fiestas a las cuales todo el pueblo de Israel sube año con año a Jerusalén y alrededores. Seguramente había más de 500,000 de habitantes en aquella ocasión, cuando todos fueron, ¿verdad?, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una razón por la cual Miriam no pudo dar a luz en el mesón, en un lugar, ¿verdad?, adecuado, idóneo, fue, ¿verdad?, porque la ciudad estaba llena. Ellos llegan, ¿verdad?, por cuestiones del censo. Ellos llegan a Belén porque van a ser censados por el gobierno romano, ¿sí? Pero esa es la causa por la que viene a nacer, para que se cumpliera la escritura. En Miqueas 5, verso 2, por favor, léanlo. Amén. Y tú, Betlehem, o Belén, casa de pan, de ti saldrá el que habrá de ser el Mesías, el Salvador. Amén. En la ciudad de Belén es la ciudad a la que ellos llegan, porque ellos son parte del linaje real de David, ¿verdad? Recuerden que el libro de Ruth nos relata que Noemí y su nuera Ruth
¿verdad? Regresan después de pasar toda una serie de cosas a Betlehem, la ciudad del pan, la casa del pan. Y Ruth conoce a Boaz y ellos se enamoran, ¿verdad? Y se casan. Y entonces Ruth y Boaz vienen a ser los bisabuelos del rey David. Y todo esto sucede en la casa del pan, en la ciudad de Betlehem, allá en Belén, Belén de Judea o Betlehem de Yehudá, en aquella ciudad de donde Boaz y Ruth contrayeron matrimonio y de ellos vino, ¿verdad? O continuó el linaje o la descendencia real de la cual vendría Josué ben David. Otra pila. Vamos a ver Mateo capítulo 2 verso 1. Amén. Cuando nació, dice, en Betlehem de Judá, Belén de Judea, ahí es el lugar donde el Mesías nació, ¿ok? Dice el versículo, para complementar el resto del texto, vinieron los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente no eran procedentes de China, ellos eran procedentes de la antigua Babilonia. Porque estos hombres venían de la antigua Babilonia, una caravana, ¿verdad?, de hombres sabios, importantes, reconocidos, venían siguiendo una señal en el cielo, la estrella, ¿verdad? Esa estrella que 400 años antes el profeta Daniel pudo descubrir y pudo, ¿verdad?, establecer como su herencia para todos aquellos de la casta del profeta Daniel, ¿verdad? Dejarles esta instrucción. Recuerden, hermanos, que 470 años antes la tribu de Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y muchos de los judíos se quedaron a vivir allí. Junto con esa gente exiliada de su país iba el profeta Daniel, un príncipe, un principal de alguna de las 12 tribus, un hombre instruido, un joven preparado, un joven obediente a la Torá, a los mandamientos de Dios, instruido para saber cómo conducirse fuera de su tierra. Daniel el profeta, ¿verdad?, es un hombre que tiene dones de parte de Dios, don de interpretación de sueños, tiene revelación. El profeta Daniel habla con los malajim, habla con los ángeles, ¿verdad? Habla con el arcángel Gabriel, él habla con él, tiene contacto, tiene, ¿verdad?, una espiritualidad impresionante en el exilio. No en la casa de Israel, en el exilio. Porque en el exilio la más grande revelación ha venido de parte de Dios. Bueno, Daniel es un hombre, ¿verdad?, que salva a un grupo de personas a las cuales se les demandaba revelación, a las cuales se les demandaba profecía, se les demandaba dirección. Son los sátrapas, los astrónomos, los hombres que intentaban de alguna manera descubrir el futuro. Dice la Biblia que cuando Daniel logra interpretar los sueños de Nabucodonosor, les perdona la vida a todos aquellos, y todos aquellos vienen a ser ahora, ¿verdad?, de la casta de Daniel, del equipo de Daniel, de la gente del profeta Daniel. La Biblia, hermanos, no nos menciona si Daniel se casó, si Daniel tuvo descendientes, pero la Biblia nos dice que Daniel fue el segundo, ¿verdad?, el gobernador de Nabucodonosor. Siempre tuvo autoridad, fue un hombre de gobierno, fue un estadista, fue un hombre que vivió en el palacio con el rey, ¿verdad?, del mundo más importante de su época. Y a él acompañó, fue consejero de 4 emperadores subsiguientes, ¿verdad?
no solo de Babilonia, sino del hijo de Nabucodonosor, del nieto de Nabucodonosor. Estuvo con Darío de Persia y estuvo con el rey Ciro. ¿Okay? Así que siempre estuvo rodeado de reyes, una riqueza, una fortuna estaba con el profeta Daniel. Así que lo interesante de la historia es que Dios 450 años antes dispone la provisión para cuando nazca su hijo y necesite salir de la ciudad de Belén a causa de la persecución y ser llevado a Egipto, para que la palabra se cumpla: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Esos sabios de Oriente, esos popularmente conocidos como magos de Oriente, simplemente son los descendientes de aquella casta y de aquella promesa fiel y de aquella instrucción que 400 años antes, 450 años, se diera en el momento de la aparición de una señal en el cielo. ¿Sí? La señal del cielo estaba ya anunciada, profetizada, ¿verdad? Y Daniel simplemente utiliza toda su fortuna y toda su riqueza para proveer al Mesías. Los magos, ¿verdad?, son los sabios de Oriente, son estos hombres que se han dedicado, ¿verdad?, a observar las estrellas, ¿sí?, a observar los cielos, puesto que los cielos cuentan la gloria de Dios, y Dios puso los cielos por señal, ¿okay? Ellos esperan esa señal, transcurre 400 años y vienen con la fortuna del profeta Daniel a ponerla a los pies de Yeshua. Pueden darle al Señor Dios Todopoderoso un aplauso. Los primeros días de su nacimiento, nos dice la Escritura que, como todo judío, Yeshua ben David, ben Abraham, ben Yosef, es llevado, ¿verdad?, con una persona dentro del pueblo judío especial, que es el responsable de realizar el rito de Moisés, el rito de Moshe, que se llama Brit Milá, el Brit Milá. Yeshua a sus 8 días, al 8º día, es circuncidado para que quede la señal de pacto, ¿verdad?, el pacto de Abraham. ¿Sí? Es circuncidado al 8º día, de acuerdo a Lucas 2:21. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Gloria a Dios, gracias. Muy bien. Entonces, cumplidos los 8 días, de acuerdo a la Torá, cada hijo varón primogénito nacido de mujer, ¿verdad?, debía ser consagrado a Dios, debía de ser santo para Dios, ¿ok? Kadosh para Hashem. Así que el pequeño Yeshua, llevado por Miriam y Yosef al templo, es llevado con la persona especial que hará el rito de la circuncisión, el corte del prepucio, como señal del pacto con Abraham. ¿Ok? Ahora dice el versículo, ¿verdad?, y pondrá su nombre Jesús. Nosotros ahora podemos comprender, hermanos, que el nombre Jesús es el nombre castellano que se usa, ¿verdad?, en Occidente para referirnos a Yeshua. Yeshua es la composición de 2 palabras hebreas, ¿verdad?, puesto que en la cultura hebrea colocar un nombre de acuerdo a su cultura es lo propio, es lo conveniente, pero debemos de entender que los nombres no pueden ser traducidos a otros idiomas, deben ser respetados, ¿de acuerdo? Los nombres deben ser presentados como deben de ser. Entonces, Yeshua es juntar la palabra, 2 palabras, para encontrar el significado verdadero, original que tiene su nombre, que significa el Salvador. Yeshua es la contracción de Yehoshua,
que son dos palabras que vienen de Yahweh y que vienen de Yeshua, ¿sí? Yehoshua es Yeshua, que significa salvación de Yahweh, la salvación de Yahweh, ¿verdad? O el Salvador, o Yahweh, que es el nombre hebreo para pronunciar Dios. Yahweh, ¿sí? Es el nombre hebreo. Yahweh, Yeshua, Dios salva. En pronunciar el nombre Yeshua hay bendiciones, solo pronunciar su nombre. Amén. Entonces, nuestras Biblias son una traducción del idioma original. El idioma que el Mesías habló fue hebreo, quizás arameo. Seguramente él pudo haber hablado griego, ¿por qué no? Seguramente pudo haber hablado latín, ¿verdad? El Señor Jesucristo es en su naturaleza como hombre, ¿verdad? Es impresionante. Pero la Biblia claramente nos va narrando y nos va diciendo la lengua que él hablaba. Si quieren ustedes verlo en Hechos capítulo 26. Acérquenme una Biblia, por favor. Hechos 26, cuando Pablo se encuentra con Rabí Yeshua, cuando el Señor se le manifiesta en una forma sorprendente. Hechos 26. Estamos escudriñando la palabra de Dios. En el versículo 15, Hechos 26, 15, ¿quién me quiere leer el verso? Aleluya. La respuesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra cita bíblica, por favor. Amén. ¿Qué cita es? Hechos 26:14. Gracias, hermana. Así es, ¿verdad? Y hablando en lengua hebrea. Entonces, ¿cómo le habló Yeshua a Pablo? En lengua hebrea. Sí, en lengua hebrea le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa puedes dar cosas contra el aguijón. Ani Yeshua, Ani Yeshua. Si le habló en lengua hebrea, debió de pronunciar su nombre en lengua hebrea. Ani Yeshua, le dijo a Rabí Saulo de Tarso, ¿sí? Al maestro Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que estaba en contra de los primeros cristianos, ¿verdad? Aún dentro de la secta del grupo de los nazarenos, de los del camino, de los discípulos, de los seguidores del Mesías Yeshua, judíos, sus propios hermanos. Saulo de Tarso, ¿verdad? Como fariseo de fariseos, logra conseguir cartas que le concedan meter a la cárcel y perseguir a aquellos que profesan que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Entonces, el mismo Señor, el mismo Adón, Yeshua, se le revela, se le manifiesta sobrenaturalmente, pues Saulo no lo conocía, pero lo conoció. Amén. Y le dijo: Ani Yeshua. Vamos a ver ahora otro acontecimiento importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, y es otro evento interesante en Lucas 2:22. Vamos, por favor. ¿Alguno de ustedes puede leerlo? Amén. Entonces, esta acción de presentar al niño al Señor, por lo que habíamos dicho escrito en la Torah, ¿verdad? Y todo niño será llamado santo al Señor, ¿sí? Es una costumbre que se llama Pidyon Haben. Pidyon Haben
es parte de las costumbres judías de los padres, ¿verdad?, al presentar al hijo primogénito delante de Dios en el templo. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho aquí, verdad? Al presentar a los bebés recién nacidos, no los bautizamos, los presentamos. Como el Maestro, como el Señor Jesucristo fue presentado. ¿De acuerdo a qué? A esta costumbre. Pidyon Haben es la presentación ante Dios. No solo fue el Brit Milá o la circuncisión al 8º día, sino pasados, ¿verdad?, los días, cerca de 40 días, ahora es llevado, ¿verdad?, al templo, al Beit Hamikdash, que es la casa de santidad, la casa de Dios, el templo, el segundo templo que se edificó. El templo era el centro de adoración del pueblo de Israel. Ahí es donde el Mesías es presentado y donde Simeón, el sacerdote, profetiza con respecto, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora un detalle más. ¿Dónde vivió? Según Isaías 11, verso 1. ¿Alguien más me ayude? ¿Sí? Un vástago retoñará de sus raíces. El profeta Isaías está hablando alegóricamente, no está hablando literalmente. Un vástago es de un árbol que se ha cortado casi, ¿verdad?, a ras de la tierra. De ese árbol cortado a ras de la tierra, dice el profeta, van a ser una pequeña ramita. Ese es el vástago de sus raíces, ¿ok? Lo que está profetizando Isaías es el acontecimiento del cautiverio de Israel, de la pérdida del reino, de llevados cautivos, pero después de que Dios restaure, ¿verdad?, vendría el tiempo del cumplimiento de la promesa dada a los padres, de los cuales, ¿verdad?, un vástago de la casa de David volvería a brotar. Sobrenaturalmente, cuando parecía que estaba cortada la casa de Israel, la casa de David completamente había sido cortada, el profeta dice, ¿verdad?, pero de ahí, de donde no hay, Dios levantará. Amén. Dios levantará a uno. Y la palabra hebrea que se relaciona con vástago es netzer. Netzer. Si ustedes buscan el lugar de donde habría de vivir el Mesías en el Antiguo Testamento, no aparece. No dice la ciudad de Nazaret, porque de acuerdo a los historiadores, en el tiempo de Isaías ni siquiera existía la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret vino a fundarse posteriormente, y a la época del Mesías la ciudad de Nazaret quizás contaba con 150 habitantes. Muy probablemente esta pequeñísima comunidad estaba conformada solo por una calle principal y pequeñas casitas alrededor de esa calle. Muy cerca de Jerusalén, la ciudad de Nazaret, ¿verdad?, que de ahí viene esta palabra netzer, el vástago. Vamos a leerlo, dice: saldrá un vástago del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Recuerden que Isaí es el padre de David, por eso, ¿verdad?, hace referencia una vara de Isaí, ¿okay?, un hijo de Isaí, que es un hijo de David. Amén. Muy bien, entonces esta palabra que el profeta Isaías entrega en su escrito hebreo, ¿verdad?, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, es una clave para poder confirmar que el lugar donde Yeshua vivió, ¿verdad?, era el lugar que se había profetizado. Vean Lucas 2:51. Así que en los primeros días, en los primeros años, Yeshua vive con sus padres, ¿verdad?, en Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Vamos a ver un detalle muy importante que la Biblia nos menciona, y ya vamos casi a concluir esta breve historia. Con respecto a la niñez, vamos a Mateo capítulo 13, versos 55 y 56.
Aleluya. Yeshua vivió con Yehudá. Él vivió, ¿verdad?, con el resto de sus hermanos. Aquí están sus nombres, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Jacob, ¿verdad?, Joseph, Shimón y sus hermanas. Es un dato interesante que la Biblia nos aporta para nosotros continuar, hermanos, entendiendo que en el hogar de Yeshua no solo estaba Joseph y Miriam, sino posteriormente, una vez que el primogénito ha nacido, Joseph consuma el matrimonio, porque no hubo divorcio. Consuma el matrimonio, la recibe, puesto que si Joseph rechaza a Miriam, ella podría morir. De acuerdo a las instrucciones, a los mandamientos, ella, ¿verdad?, al haber roto el pacto, ¿verdad?, de la fidelidad, ella, ¿verdad?, era de muerte. Ella merecía castigo, condenación. Por eso era el temor de Joseph con respecto a Miriam, que la quería darle la carta de divorcio secretamente, ¿ok?, para que ella no quedara exhibida, pero para que ella no muriera por cuestiones de pecado, ¿ok? Entonces él la recibe y acontecimiento, ¿verdad?, natural, acontecimiento lógico, acontecimiento por sentido común de dos personas que han contraído matrimonio, es que la bendición de Dios se derrame y haya frutos, y los frutos son los hijos. Y de acuerdo a las costumbres israelitas, hebreas o judías, el hogar que tenía muchos hijos era el hogar muy bendecido, ¿de acuerdo? Sí, entonces esto es lo que sucede en la casa de Joseph y de Miriam, que el Señor Jesús convive con sus hermanos y crece. No es un hogar solitario, al contrario, es una familia grande, es una familia bendecida, amén. Y Él convive en este hogar, ¿verdad?, y crece en su niñez, su juventud, hasta a los 30 años. Quiero que veamos otro detalle en Lucas 2, 42 y 46. Amén. Una costumbre más que corresponde al pueblo judío es la celebración del Bar Mitzvah. Bar Mitzvah para los niños varones de 13 años y Bat Mitzvah para las niñas de 12 años. Entonces este acontecimiento, al mencionar su edad, nos ayuda en el verso 42, y al mencionar lo que hace en el templo, en el verso 46, nos hace una referencia, ¿verdad?, que se ha celebrado el Bar Mitzvah. Ahora, aquí hay un detalle interesante, porque si el hijo del mandamiento, ¿verdad?, o la costumbre de declarar sobre un niño que es, ¿verdad?, hijo del mandamiento y que está dispuesto a obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en su propósito, porque si un niño es presentado a los 13 años, ¿por qué decimos que Jesús fue presentado a los 12 años? Y para muchos ha habido una controversia de por qué fue así, y la sencilla razón es por esta, porque él era considerado hijo de fornicación, ¿sí? Él fue considerado, acusado como hijo de fornicación por causa del embarazo de Miriam, ¿verdad?, sin haberse consumado el matrimonio. Pueden buscar algún versículo más adelante donde es señalado el Señor de su nacimiento, como diciendo, ¿verdad?, estás bajo maldición, eres hijo bastardo porque no naciste en la unión del matrimonio de Joseph y Miriam. Entonces las acusaciones contra él hacen, ¿verdad?, que él a los 12 años
se ha llevado y presentado en la celebración del Bar Mitzvah, ¿ok? Porque si él no es presentado como el hijo del mandamiento, él no puede sentarse con los doctores de la ley, puesto que la costumbre dice que los menores, los niños antes de la celebración, no pueden hablar con los doctores, no pueden preguntar, no pueden alzar, no pueden participar. Los niños en la sinagoga no pueden participar menores de 12 años. Pero una vez que han llegado a este cumplimiento de edad, han celebrado esta declaración sobre ellos, que ya no son niños, ahora ya son adultos. Y con mucha razón, ¿verdad? Con mucha razón, puesto que físicamente los niños que eran niños ya son capaces de ser padres. ¿Cierto o no? Las niñas que eran niñas ya dejan de ser niñas porque ya tienen la capacidad de ser mamá. Hablando físicamente, no hablando mentalmente o espiritualmente. Pero a estas edades ya, ¿verdad? Dos personas, hombre y mujer, ya son capaces de poder ser padres. ¿Ok? Entonces, no podía sentarse y hablar con los doctores de la ley, ni siquiera leer las escrituras hasta que cumpliera esta edad que representa la mayoría de edad. ¿Ok? Entonces dice, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Vamos a terminar el último versículo en Lucas 4:16. Aleluya, gracias. Entonces dice que él vino a Nazaret una vez que ha iniciado su abodá o su servicio a Dios o su ministerio, ¿sí? Él va de regreso a su comunidad. La gente que lo vio crecer, que convivió, que lo identificaba, porque él sabía que cada Shabbat él estaba allí en obediencia a la palabra. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Criado significa que ahí fue educado, ahí fue instruido. Él asistió a la sinagoga que estaba en Nazaret, ¿sí? Y en el día de reposo, y esto se dice en hebreo es el día del Shabbat. El día del Shabbat comienza viernes por la tarde y termina sábado por la tarde, ¿ok? De acuerdo al calendario hebreo, en los días se miden de tarde a tarde. No es como el calendario en Occidente, como el calendario que usamos, ¿verdad? Es el calendario gregoriano, romano, juliano, que es de las 0 horas, o sea, de medianoche a medianoche. En Israel los días no son contabilizados así. Los días no tienen nombres, solo es primer día, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al séptimo día. Y desde Génesis Dios dijo, 6 días trabajará el hombre y el séptimo descansará. Aún antes de haber él entregado la Torá, haber entregado la palabra, ¿verdad? Dios había establecido que la vida del hombre tenía que regirse acorde a su calendario, ¿ok? Entonces, Yeshua tenía la costumbre de guardar el Shabbat, el día de reposo, y llegar la tarde, ¿verdad? Al instante que se oculta el sol, ¿verdad? Es el momento en que inicia el día de Shabbat, el día de reposo, un día de adoración a Dios, el día de adoración a Dios, el día de buscarle, ¿verdad? El día de abrir la escritura y de estar allí presente. Bueno, Yeshua tenía, de acuerdo a la escritura, esta costumbre, que él asistía ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Si buscamos la sinagoga en el Antiguo Testamento, no encontramos referencia, porque la sinagoga, ¿verdad?, viene a ser el resultado 200 años antes de Cristo, viene a ser el resultado de la influencia, ¿verdad?, y del cambio que provoca la cultura hebrea, la cultura griega sobre el pueblo de Israel. El helenismo, ¿sí? La influencia de la filosofía, la perspectiva de la vida, donde hombres como Ben Sirac, como los nuevos predicadores, los reformadores, los nuevos maestros o rabinos, comienzan ahora a crear
pequeñas escuelas, ¿sí? Pequeñas escuelas donde no solo están presentes en el templo, sino ahora cada día de reposo ellos están según en cualquier comunidad. Y para la época del Mesías había, ¿verdad?, muchas sinagogas en Israel, pero en el extranjero también había muchas sinagogas. Había sinagoga en Roma, sinagoga en Corinto, sinagoga en Filipos, en Galacia, en Capadocia. En muchas ciudades extranjeras había sinagogas, porque muchos judíos habían quedado fuera desde la época del cautiverio. ¿Ok? Entonces, Rabí Yeshua, el maestro, el Señor Jesucristo, como es conforme a su costumbre. ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran las cosas con las que él convivía cotidianamente y con las que estaba familiarizado? La Biblia nos está diciendo la respuesta. Él no tuvo otras costumbres distintas, sino las que su pueblo tenía. ¿Están aquí? Muy bien. Entonces dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Yesayahu o Isaías. El libro del profeta Isaías estaba escrito en hebreo. No era una traducción, ¿verdad? Era un rollo, un sefer, un rollo original, escrito en papiro, en telas, que se conservaba en un lugar especial dentro de la sinagoga, y que, ¿verdad?, era la lectura, no se hacía con simpleza. La lectura se tenía que hacer con mucho decoro, se tenía que cantar la escritura, pero se tenía que leer en hebreo, ¿sí? La lectura del profeta Isaías, Isaías 61, ¿verdad? Es lo que lee el Señor cuando abre el rollo y encuentra esta porción y lo lee, ¿verdad?, en hebreo, ¿sí?, conforme a su costumbre. Entonces, hermanos, según la tradición oral cuenta que aquel que fuera el Mesías un día entraría a una sinagoga, tomaría un rollo y al abrirlo encontraría el pasaje de Isaías 61. Isaías 61 para nosotros, para ellos no hay versículos y no hay capítulos. Solo hay, ¿verdad?, una serie de letras y letras y letras que se van extendiendo. Nosotros usamos la Biblia con capítulos y versículos, pero los rollos originales no tienen texto, no tienen, números, ¿verdad?, ni tienen capítulos. Así que cuando esto acontece y él abre el rollo y lee esa porción, la gente dice, se está cumpliendo lo que se había dicho sobre el Mesías. Por eso dice la Biblia en el verso 20, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Sus ojos estaban fijos porque ellos estaban viendo el cumplimiento que Yeshua era el Mesías. ¿Pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso? Pónganse de pie. Lo más maravilloso es que nosotros le hemos conocido. Y que, hermanos, la Biblia nos ayuda a conocerlo cada vez más. ¿Quiere darle gracias a Él por lo que Él vino